Desde el inicio de los tiempos, las familias luchan por proteger aquello que les es más preciado. Y, muchas veces, esa protección implica ver más allá de las apariencias, atravesar la superficie tranquila de las relaciones y sumergirse en el fondo oscuro donde se esconden las verdaderas intenciones. Esta historia comienza en ese punto exacto, en la delicada frontera entre lo que parece ser y lo que realmente es. Antes de que el destino se sellara, antes de que se formaran alianzas y se declararan juramentos, un hombre tomó una decisión que cambiaría para siempre el futuro de la familia. Una decisión simple, pero profunda: observar, poner a prueba y revelar. La pregunta que atraviesa todo este capítulo es inevitable y poderosa. ¿Hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo de un error que podría costarle la felicidad de toda una vida? La respuesta se desarrolla en una mañana calurosa, en una extensa región rural rodeada de suaves colinas y un horizonte que parecía infinito. La finca Ortega, amplia y próspera, ya bullía con las actividades diarias. Los sonidos del campo eran armoniosos, casi musicales: mugidos lejanos, pasos apresurados de los trabajadores, pájaros posándose en las cercas, el golpeteo rítmico de herramientas. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el de los cultivos y la brisa que traía la frescura del amanecer. Todo estaba en perfecto orden. Pero no todo era lo que parecía. El camino de tierra que conducía a la casa principal estaba cubierto de polvo cuando un hombre solitario apareció caminando lentamente. Sus pasos eran pesados, no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso de su propia intención. Ese hombre era Alonso, aunque nadie podría reconocerlo en ese estado. Viudo, dueño de una de las fincas más ricas de la región, respetado por empleados, vecinos y conocidos, había dejado atrás la figura que todos conocían. Se despidió de la elegancia cotidiana, de la ropa bien cuidada, del comportamiento imponente y de la postura de autoridad. Dejó todo eso en casa, guardado intencionalmente, como parte de un plan que requería silencio, anonimato y valentía. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, la ropa gastada, el cabello desordenado. Llevaba un machete viejo colgado en la cintura y una mochila pequeña en la espalda. Las botas, resecas, parecían haber enfrentado días de caminata. Al elegir vivir como un trabajador común, Alonso quería hacer algo que pocos hombres en su posición aceptarían hacer: observar la verdad de cerca, sin filtros, sin privilegios, sin el escudo que proporciona el dinero. Su motivación no era el orgullo, y mucho menos la arrogancia. Era amor, el tipo de amor que solo un padre dedicado puede sentir. Javier, su único hijo, se había enamorado recientemente de Blanca, una joven que, a sus ojos, parecía perfecta. Cortés, educada, con cierto refinamiento, palabras dulces y postura impecable. Era todo lo que Javier soñaba. Pero Alonso, con su experiencia y profunda lectura del alma humana, había percibido algo sutil, demasiado discreto para que su hijo lo notara: un brillo extraño en sus ojos, un toque de frialdad en momentos específicos, pequeños gestos que para la mayoría pasarían desapercibidos. Pero no para él. Por eso decidió que necesitaba ver la esencia de esa mujer lejos de los focos, lejos de la presencia de Javier, lejos de cualquier necesidad de agradar. Y la única manera de hacerlo era presentarse como un hombre común necesitando ayuda, alguien simple y sin valor aparente. Cada paso que daba hacia la finca estaba cargado de dudas, temores y la incómoda sensación de que estaba a punto de descubrir algo que quizás preferiría no saber. Aún así, avanzó. El sol fuerte golpeaba su espalda, haciendo que su figura pareciera aún más desgastada. Cuando finalmente se acercó a la casa principal, respiró hondo. El aire caliente llenó sus pulmones con la fuerza de un recordatorio: lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. El porche estaba vacío, pero la sensación al llegar allí era como cruzar una frontera invisible. La finca, construida gracias al trabajo y sacrificio de su familia durante generaciones, ahora también era el escenario donde la verdad sería revelada. Alonso permaneció inmóvil por unos segundos, como si estuviera absorbiendo la energía del ambiente, preparándose emocionalmente para lo que vendría. El primer contacto con Blanca fue impactante.
La impresión inicial que transmitió fue de belleza impecable. Su ropa era elegante, su cuerpo erguido, el cabello alineado de forma calculada. Había en ella un aire de precisión, como si cada detalle hubiera sido inspirado por la necesidad de parecer superior. Pero bastó una sola mirada para que Alonso percibiera el contraste entre la suavidad de la apariencia y la dureza de la intención. Sus ojos transmitían algo agudo, calculador. Era la expresión de quien no se interesa por quien tiene delante, a menos que haya un interés involucrado. Blanca evaluó a Alonso de arriba abajo con rapidez casi mecánica. En su postura había impaciencia, irritación y una aversión que ni siquiera intentaba disimular. Alonso notó cómo su cuerpo se alejaba ligeramente, como alguien que no quería acercarse a algo que consideraba inferior. Eso ya habría sido suficiente para levantar una alerta, pero Alonso sabía que necesitaba observar más, mucho más. Necesitaba entender cómo Blanca trataría a alguien que no fuera rico, alguien sin influencia, alguien que, a su juicio, no tuviera nada que ofrecer. Al alejarse de la puerta, Alonso notó que Blanca hablaba con una empleada cercana. Los gestos eran secos, las expresiones cargadas de ironía. Era como si su sola presencia fuera motivo de molestia. Ese momento, aparentemente simple, tenía un valor simbólico enorme. Unos pocos segundos bastaron para desmontar la imagen delicada y amorosa que la joven mostraba a Javier. Y fue precisamente en ese instante que Alonso comprendió que necesitaba pasar más tiempo observándola. La primera impresión había sido devastadora, pero aún insuficiente para emitir un veredicto definitivo. Quería saber hasta dónde llegaría ese carácter cuando estuviera bajo presión, cuando se sintiera cómoda, cuando creyera que nadie la observaba. Las máscaras que las personas usan frente a la sociedad pueden durar horas, días, incluso semanas. Pero frente a la rutina, ante situaciones que provocan incomodidad o desafían límites, la esencia siempre se escapa. Y esa esencia era lo que él buscaba. Al caminar por el área exterior, hacia la sombra de un gran árbol, notó cómo los trabajadores lo observaban discretamente. No por malicia, sino por la curiosidad natural de cualquier persona al ver a un desconocido llegar. Algunos lo saludaron con un gesto de cabeza, otros continuaron con sus tareas. La finca era muy grande, y de vez en cuando aparecían personas nuevas en busca de empleo. Alonso sabía que no llamaría la atención. Su disfraz era fuerte, convincente. Mientras esperaba a la sombra, analizaba cada detalle a su alrededor. La casa grande y hermosa, la organización de los jardines, el sonido típico del trabajo rural, la manera en que se movían los animales. Todo era familiar, pero ahora, de cierta forma, parecía diferente. Estaba viendo su propia finca a través de los ojos de alguien humilde, alguien que tal vez nunca tendría la oportunidad de ser escuchado. Y eso hizo que su comprensión sobre poder y empatía ganara nuevas capas. Poco tiempo después, Blanca volvió a aparecer en el área exterior, acompañada de uno de los empleados más antiguos. Alonso observó su postura mientras caminaba. Había firmeza, pero también arrogancia. Señaló en su dirección e hizo un gesto que, aunque sin palabras, demostraba claramente desdén. Sus intenciones eran nítidas: tratarlo como alguien sin importancia, alguien desechable. Era impresionante cómo, en pocos minutos, logró mostrar rasgos profundos de su carácter. En ese momento, algo casi imperceptible ocurrió dentro de Alonso. Un frío recorrió su pecho. Era la sensación dolorosa y al mismo tiempo reveladora de que su intuición estaba correcta. Blanca no era quien decía ser. No era quien Javier creía que era. Y ese contraste entre apariencia y esencia podría tener graves consecuencias si él no actuaba con sabiduría. La percepción de que su futura nuera veía el mundo a través de lentes de soberbia e interés dejaba claro que su hijo estaba a punto de entrar en una unión peligrosa. Y eso lo llevó a decidir continuar su prueba por más tiempo. La verdad debía mostrarse por completo, sin dudas, sin resquicios, sin interpretaciones dudosas. Y fue en ese momento, cuando Blanca se alejaba nuevamente, que Alonso percibió algo aún más alarmante.
La joven hablaba del futuro junto a Javier con un entusiasmo que no parecía tener relación con el amor o la compañía, sino con las ventajas que ese matrimonio le traería. Era como observar la ambición tomando forma en el lenguaje corporal. Su expresión era calculada, y su postura tenía el aire de alguien a punto de conquistar un premio. Ese fue, para Alonso, el clímax emocional del primer día. La confirmación de que sus sospechas quizá eran aún más graves de lo que imaginaba. Al final de este primer bloque de observación silenciosa, Alonso sintió una mezcla de angustia y determinación. Sabía que no sería fácil continuar con el disfraz. Sabía que confrontar la verdad podría desgarrarlo emocionalmente, pero también comprendía que, en algunos momentos de la vida, huir de la realidad es lo que realmente causa sufrimiento. Enfrentarla, aunque duela, es el único camino para proteger a quienes amamos. Este capítulo de la historia nos deja una reflexión poderosa. Las apariencias son seductoras, pero la esencia es implacable. Y cuando la esencia se revela, lo cambia todo. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir cada descubrimiento, cada revelación y cada tensión que aún surgirá en esta finca, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Los próximos capítulos serán aún más intensos, y no querrás perdértelos. Desde aquel primer día de observación, Alonso comprendió que la rutina cotidiana de la finca sería su aliada, y al mismo tiempo, su prueba más dura. No podía limitarse a una sola impresión, necesitaba analizar, medir y esperar. Cada gesto de Blanca, cada palabra susurrada al oído de Javier o a cualquier trabajador, debía ser registrada y evaluada con precisión. La paciencia sería su herramienta más valiosa, y su experiencia le enseñaba que las máscaras humanas, aunque firmes, siempre terminan deslizándose bajo presión o comodidad. El sol del mediodía empezó a intensificar la temperatura, haciendo que la tierra y los techos de la finca brillaran con un tono dorado y casi cegador. Alonso se desplazó lentamente hacia la zona de los establos, donde los caballos y el ganado eran alimentados y cuidados. Sabía que allí podría observar interacciones más genuinas. Mientras caminaba entre los animales, notaba como algunos trabajadores lo miraban con curiosidad y respeto, pero sin conocer su verdadera identidad. Su presencia no levantaba sospechas, y eso era exactamente lo que necesitaba: permanecer en la sombra, invisible a los ojos de quienes podían alertar a Javier sobre su existencia. Blanca, en cambio, parecía moverse con un aire calculado incluso en lo más cotidiano. Mientras ayudaba a uno de los empleados a organizar la leña, Alonso percibió cómo su expresión cambiaba según el contexto. Sonrisa amable hacia Javier, mirada distante y fría hacia quienes consideraba inferiores. Cada pequeño gesto confirmaba la primera impresión. Su ambición y su necesidad de controlar la situación eran claras, incluso en las interacciones más mínimas. Alonso tomó nota mental de cada detalle, consciente de que la esencia de una persona rara vez puede ocultarse por completo. Al caer la tarde, Alonso decidió acercarse al huerto, donde se cultivaban verduras y flores que abastecían la cocina de la casa principal. Era un lugar donde las labores requerían esfuerzo físico y concentración, y allí sería más difícil para Blanca mantener su máscara. Mientras removía la tierra con cuidado, fingiendo torpeza para parecer inexperto, observaba a la joven moverse entre los surcos. Su postura era firme, pero no de quien disfruta del trabajo manual, sino de alguien que lo soporta por obligación. Cada paso suyo parecía calculado, medido. Su voz, cuando se dirigía a los trabajadores, tenía una precisión que rozaba la frialdad. No había calidez, solo autoridad basada en un interés personal. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, Alonso se retiró a descansar bajo un árbol solitario en el borde del huerto. Su mente no dejaba de repasar cada gesto, cada palabra y cada mirada que había presenciado. Sabía que Javier confiaba plenamente en Blanca, pero él tenía la responsabilidad de mirar más allá, de anticipar las posibles consecuencias de un amor que, aunque aparente, podría ser peligroso. Era consciente de que su hijo estaba a punto de enfrentar un riesgo que podría afectar su felicidad de manera irreversible, y ese pensamiento le generaba un peso que no desaparecía con el cansancio físico.
Al día siguiente, Alonso decidió acercarse más a la dinámica familiar, observando cómo Blanca interactuaba directamente con Javier. La joven parecía encantadora y afectuosa cuando estaba a solas con él, pero Alonso notó un detalle inquietante: la intensidad de su interés en Javier no era emocional, sino estratégica. Sus gestos, aunque suaves, eran medidos, y cada comentario parecía cuidadosamente diseñado para fortalecer su posición dentro de la familia Ortega. Alonso comprendió que el peligro no residía en la belleza ni en la inteligencia de Blanca, sino en su capacidad para manipular emociones y situaciones con fines personales. Mientras continuaba con su disfraz de trabajador común, Alonso decidió acercarse a otros empleados, intercambiando palabras, preguntando sobre los horarios y tareas, y aprendiendo las rutinas internas de la finca. Esa interacción le permitió observar a Blanca desde otra perspectiva: cómo respondía ante situaciones inesperadas, cómo manejaba errores menores de los trabajadores y, sobre todo, cómo mantenía el control sin necesidad de mostrar vulnerabilidad. Cada encuentro reforzaba la certeza de Alonso: su hijo estaba frente a una mujer cuya esencia estaba teñida de ambición y cálculo, y él debía decidir cuál sería la mejor forma de protegerlo sin interferir de manera directa ni levantar sospechas. Un día, durante la preparación de los corrales, Blanca ordenó con precisión los trabajos de los empleados, pero hubo un momento en que una pequeña confusión provocó un retraso. Alonso observó con atención la reacción de la joven, respiró profundamente, su expresión se endureció, y por un instante apareció un destello de impaciencia que delataba su carácter auténtico. No hubo ira desmedida ni reproches innecesarios, pero sí un control absoluto sobre la situación. Cada detalle reforzaba la idea de Alonso: la máscara de perfección y delicadeza de Blanca estaba destinada a un público específico, y fuera de ese escenario, su verdadera naturaleza emergía con claridad. Al caer la tarde de ese mismo día, Alonso decidió poner a prueba una hipótesis. Se acercó discretamente al área donde Blanca solía supervisar el trabajo de Javier y de los empleados, y fingió necesitar ayuda con un pequeño problema en su herramienta de trabajo. Su intención era simple: observar cómo reaccionaría la joven ante alguien que, aparentemente, carecía de poder o relevancia. La respuesta fue inmediata y reveladora. Blanca lo miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado, evaluando la situación en segundos. Su voz, aunque cortés, tenía un tono que marcaba distancia y superioridad. No había empatía, solo un cálculo frío de cómo manejar a alguien que no representaba beneficio alguno. Ese pequeño ensayo fue suficiente para Alonso. La confirmación de sus sospechas era ahora más sólida. Blanca poseía un enfoque estratégico en todas sus relaciones, incluso en las que parecían más afectuosas. Su interés no era genuino, sino funcional. Alonso comprendió que proteger a Javier requeriría no solo observación, sino un plan cuidadoso que implicara paciencia, inteligencia y discreción. Era un equilibrio delicado. Actuar demasiado pronto podría levantar sospechas y arruinar cualquier intento de intervención, pero esperar demasiado podría permitir que la influencia de Blanca sobre su hijo se arraigara profundamente. Durante los días siguientes, Alonso continuó con su rutina silenciosa. Cada mañana, cada tarde, cada encuentro fortuito era una oportunidad para aprender más sobre la esencia de Blanca. Notó cómo la joven valoraba la apariencia sobre la sustancia, cómo sus gestos eran medidas de poder, y cómo su sonrisa, aunque hermosa, estaba diseñada para conseguir un resultado. Alonso entendió que su hijo, ciego ante estas sutilezas, necesitaba una guía indirecta, un medio para percibir la verdad sin sentirse manipulado ni traicionado. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes densas y un viento fresco recorría la finca, Blanca decidió visitar el granero sola. Alonso, desde su posición en la sombra, observó cómo su postura cambiaba. La seguridad con la que caminaba parecía inquebrantable, pero por un instante, su mirada se suavizó. Alonso notó esa pequeña grieta en la fachada, un momento breve, casi invisible, que sugería que incluso la más calculadora de las personas tiene capas más humanas. Fue un detalle que no debilitó sus sospechas, pero le recordó que la esencia humana nunca es unidimensional. Cada individuo tiene luces y sombras, y comprender ambas era clave para tomar decisiones acertadas.
Mientras la tarde avanzaba y los últimos rayos de sol iluminaban los campos, Alonso reflexionó sobre la complejidad de la naturaleza humana. Entendió que su misión no solo consistía en proteger a Javier de una potencial decepción, sino también en reconocer que las personas cambian, que las intenciones pueden evolucionar y que la verdad, aunque dura, puede ser enfrentada con prudencia. Era un momento de aprendizaje profundo, tanto sobre los demás como sobre sí mismo. La paciencia y la observación se convirtieron en aliados inseparables. Al terminar la segunda semana de su discreta vigilancia, Alonso sentía una mezcla de agotamiento físico y claridad mental. Cada acción, cada mirada, cada gesto había sido registrado, evaluado y analizado. Sabía que la historia estaba lejos de concluir, que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar, y que la naturaleza de Blanca y su relación con Javier determinaría el rumbo de los próximos meses. Pero también sabía algo más. La verdad, cuando se revela con tiempo y cuidado, tiene el poder de cambiar destinos sin destruirlos. Al cerrar este segundo bloque de observación, la lección era clara: no todo lo que brilla es oro, y no toda perfección es genuina. La esencia humana se revela en los detalles más pequeños, y solo aquellos que miran más allá de las apariencias pueden proteger aquello que más aman. Alonso había dado un paso más hacia la comprensión completa, y su decisión de continuar su disfraz era ahora más firme que nunca. La tensión aumentaba, las revelaciones futuras prometían ser intensas, y cada día que pasaba en la sombra de la finca lo acercaba más a la verdad absoluta. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir descubriendo cada secreto, cada estrategia y cada revelación que surgirán en esta finca, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones. La historia de Alonso, Javier y Blanca apenas comienza, y lo que está por venir pondrá a prueba no solo sus corazones, sino también la capacidad de enfrentar la verdad. El amanecer del tercer día trajo consigo un aire distinto a la finca Ortega. No era solo el calor creciente ni la luz que bañaba los campos, sino una sensación casi palpable de que algo estaba a punto de cambiar. Alonso, aún disfrazado de trabajador común, percibió ese cambio en la atmósfera. Cada movimiento, cada sonido, parecía cargado de un significado mayor. La rutina ya no era suficiente, la observación debía ser más intensa, más precisa, más estratégica. La pregunta que atravesaba su mente desde la primera hora era inevitable. ¿Cómo podría discernir completamente la verdadera naturaleza de Blanca sin arriesgar la confianza de Javier ni exponer su propia identidad? Esa incertidumbre lo mantenía alerta, pero también alimentaba su determinación. Cada instante podía revelar un matiz decisivo, una pieza del rompecabezas que permitiría entender las intenciones de la joven de manera definitiva. Mientras caminaba por el patio principal, Alonso notó que Blanca comenzaba a mostrar gestos que, aunque sutiles, delataban inquietud. La observación constante le había enseñado a leer las pequeñas tensiones, cómo apretaba levemente los labios, cómo fruncía el ceño ante un retraso o un error, cómo su postura se endurecía incluso cuando aparentaba tranquilidad. Era un conjunto de señales que confirmaba lo que Alonso sospechaba. La joven no solo buscaba compañía, sino control, influencia y ventaja. La jornada avanzaba y la finca parecía moverse con un ritmo casi coreográfico. Los trabajadores, ajenos a la intriga que se desarrollaba a su alrededor, continuaban con sus tareas, mientras Alonso se desplazaba entre ellos con la discreción de quien conoce la necesidad de pasar desapercibido. Observaba cada interacción de Blanca con los empleados, cada indicación, cada gesto. Todo era calculado, medido, incluso cuando parecía espontáneo. Esa dualidad entre apariencia y esencia se volvía cada vez más evidente, y cada descubrimiento aumentaba la ansiedad de Alonso. Su hijo estaba en riesgo, pero aún había tiempo para actuar con prudencia. Al mediodía, un pequeño incidente en la cocina proporcionó a Alonso la oportunidad perfecta para profundizar su observación. Blanca supervisaba la preparación de los alimentos y, ante un error menor, mostró una reacción que revelaba su verdadera personalidad. No hubo enojo desmedido ni palabras hirientes, pero sí una firmeza que dejaba claro quién estaba al mando. Sus gestos transmitían autoridad y precisión, pero también cierta frialdad que parecía surgir de un cálculo interno.
Cada detalle reforzaba la percepción de Alonso. Blanca no estaba motivada por afecto genuino, sino por la necesidad de mantener control y superioridad. Mientras el sol comenzaba a descender, Alonso decidió explorar un área menos transitada de la finca, los senderos que rodeaban los campos de cultivo. Era un espacio donde los gestos auténticos y los comportamientos espontáneos se hacían más visibles. Observó cómo Blanca caminaba entre los surcos, cómo sus pasos eran medidos y cómo su mirada evaluaba cada detalle del entorno. Incluso en la soledad de los campos, su postura transmitía un aire de vigilancia constante, como si cada acción debiera servir a un objetivo mayor. Fue entonces cuando Alonso notó algo que lo sorprendió y lo inquietó a la vez, un gesto de vulnerabilidad casi imperceptible. Por un instante, Blanca pareció relajarse, permitiendo que una faceta más humana de su carácter se asomara. No era suficiente para cambiar la conclusión sobre su ambición, pero sí mostraba que incluso las personas más calculadoras tienen momentos de debilidad, momentos que revelan capas inesperadas de su personalidad. Ese hallazgo reforzó la idea de Alonso. Para proteger a Javier, debía comprender tanto la fuerza como la fragilidad de Blanca. Durante los días siguientes, Alonso continuó su rutina con una disciplina rigurosa. Cada interacción, cada observación, cada detalle registrado mentalmente, construía un mapa cada vez más claro de la personalidad de Blanca. Observó cómo manejaba la interacción con Javier. Su afecto parecía cuidadosamente dosificado, su interés en las conversaciones medido para mantener siempre un control sobre la situación. Sus expresiones de ternura eran precisas, su sonrisa estratégica, y cada gesto parecía pensado para fortalecer su posición dentro de la familia Ortega. Un momento clave ocurrió cuando Blanca organizó la distribución de tareas entre los empleados. Alonso notó cómo su liderazgo, aunque aparentemente eficiente, también incluía pequeñas tensiones y gestos de manipulación. Dirigía con firmeza, pero evaluando constantemente las reacciones de los demás, midiendo hasta dónde podía exigir sin generar resistencia. Cada gesto confirmaba la hipótesis de Alonso. Su interés principal no era colaborar ni apoyar, sino mantener el control y asegurarse de que todo funcionara según sus propios términos. El clímax emocional del bloque se produjo una tarde en que Alonso observó a Blanca interactuar con Javier de manera aparentemente espontánea. La joven parecía encantadora, afectuosa, como la prometida ideal. Sin embargo, Alonso percibió la estrategia detrás de cada gesto, cada caricia, cada sonrisa, cada palabra cuidadosamente elegida. Era un espectáculo de perfección calculada, donde el amor parecía más un instrumento que un sentimiento genuino. Alonso comprendió que su papel era crucial. Debía encontrar la manera de proteger a Javier sin exponer sus intenciones, sin interrumpir la relación de manera directa, pero asegurándose de que la verdad emergiera en el momento adecuado. Mientras la noche caía sobre la finca, Alonso reflexionó sobre la complejidad de la naturaleza humana. Comprendió que no bastaba con observar, debía anticipar, planificar y actuar con inteligencia emocional. La ambición de Blanca, aunque evidente, estaba entrelazada con destellos de humanidad que hacían que cualquier confrontación directa fuera riesgosa. La lección era clara: proteger a alguien que amas requiere comprensión, paciencia y una estrategia silenciosa que permita enfrentar la verdad sin destruir lo que aún puede salvarse. En el cierre de este bloque, Alonso sentía la tensión acumulada, pero también una claridad renovada. Cada día de observación le proporcionaba nuevas piezas del rompecabezas, y su convicción sobre la necesidad de proteger a Javier se fortalecía. Sabía que los próximos encuentros revelarían aún más secretos, que cada gesto, cada palabra y cada mirada serían determinantes para tomar decisiones futuras. La historia, lejos de disminuir su intensidad, se preparaba para un punto de inflexión que pondría a prueba no solo la paciencia de Alonso, sino también la resistencia emocional de todos los involucrados. La reflexión que deja este capítulo es contundente. La verdad no siempre se muestra de manera inmediata, y quienes buscan proteger a quienes aman deben aprender a leer entre líneas, a observar más allá de las apariencias y a comprender la esencia antes de actuar. Cada gesto, cada silencio, cada decisión pequeña puede contener el poder de cambiar el destino.
Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir acompañando cada revelación, cada estrategia y cada desafío, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Lo que viene pondrá a prueba no solo la percepción de Alonso, sino también la fortaleza de los lazos familiares y la capacidad de enfrentar la verdad que todos, tarde o temprano, debemos descubrir. El cuarto día en la finca Ortega comenzó con un aire distinto, cargado de anticipación y tensión. Alonso, aún disfrazado de trabajador común, percibía cada movimiento con la intensidad de quien sabe que un instante puede cambiarlo todo. Su misión había alcanzado un punto crítico, la observación ya no bastaba, era momento de preparar la revelación que permitiría proteger a Javier y al mismo tiempo preservar la armonía de la familia. La pregunta que se repetía en su mente era inevitable. ¿Cómo revelar la verdad sin quebrar la confianza de su hijo y sin dañar irreparablemente las relaciones? Esa incertidumbre lo mantenía en alerta máxima, pero también lo obligaba a afinar cada detalle de su estrategia. La paciencia, que había sido su aliada hasta ahora, debía complementarse con la precisión de la acción correcta en el momento justo. Cada decisión, cada paso, cada movimiento debía estar calculado, porque un error podía transformar la oportunidad en desastre. Durante la mañana, Alonso continuó su recorrido por la finca, observando las interacciones de Blanca con los trabajadores y con Javier. Cada gesto, cada palabra, cada mirada seguía revelando su esencia, una combinación de cálculo, ambición y control. Sin embargo, también emergían pequeñas grietas, momentos fugaces de humanidad que demostraban que, incluso en alguien tan calculador, podía encontrarse un destello de autenticidad. Alonso comprendió que esas grietas eran su única oportunidad para actuar sin confrontar directamente, utilizando la verdad como un hilo sutil que llevara a Javier a descubrirla por sí mismo. Mientras caminaba por los senderos que delimitaban los campos, observaba cómo Blanca organizaba a los trabajadores y daba instrucciones precisas a cada uno. Su postura y movimientos mostraban autoridad, pero también cierta frialdad que la hacía parecer distante, casi inaccesible. Alonso notó que incluso los más experimentados empleados actuaban con cautela ante su presencia, como si cada gesto de ella pudiera ser interpretado y usado en su contra. Esa dinámica reforzó la convicción de Alonso. La joven estaba acostumbrada a controlar y manipular, y la ingenuidad de Javier podía ser su vulnerabilidad más peligrosa. Al caer el mediodía, un incidente menor provocó un pequeño caos en la cocina. Un pedido de suministros había llegado tarde, y Blanca asumió el control de inmediato. Su reacción fue calculada, firme, demostrando autoridad, pero al mismo tiempo dejó escapar un instante de frustración que nadie más pudo notar. Alonso, desde su posición discreta, registró cada detalle. Ese momento confirmó lo que había percibido durante días. La joven no actuaba desde el afecto, sino desde la necesidad de mantener el control y obtener ventaja. Sin embargo, la pequeña grieta de frustración ofrecía la oportunidad perfecta para actuar de manera indirecta, permitiendo que Javier pudiera percibir la verdad sin que nadie lo presionara ni lo manipulase. A media tarde, Alonso decidió acercarse a Javier, pero sin revelar su identidad. Observó cómo su hijo interactuaba con Blanca, notando su entusiasmo y confianza ciega en la joven. Cada palabra de Javier, cada gesto de afecto, contrastaba con la frialdad calculada de Blanca. La escena era elocuente, el amor de Javier era genuino, pero estaba siendo dirigido hacia una ilusión cuidadosamente construida. Alonso sabía que la única manera de protegerlo era permitir que él mismo descubriera la esencia de Blanca a través de indicios y detalles que no pudieran ignorar. El clímax de la historia se produjo en el momento en que Alonso decidió intervenir de manera sutil. Durante una caminata junto a un pequeño estanque de la finca, organizó una situación que permitiera a Javier observar la verdadera naturaleza de Blanca sin confrontación directa. La joven, al no percibir la presencia de Alonso como una amenaza, mostró su verdadera actitud, controladora, ambiciosa y manipuladora. Sus gestos y palabras revelaban una estrategia cuidadosamente calculada para obtener lo que deseaba, sin importar los sentimientos de quienes la rodeaban. Javier, por primera vez, percibió la discrepancia entre la fachada de Blanca y su esencia real.
No fue un instante dramático ni explosivo, sino un momento de claridad que surgió de la observación cuidadosa de detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La sonrisa forzada, la rigidez de sus movimientos, la manera en que evaluaba cada reacción de Javier antes de responder, todo formaba un patrón que no podía ignorar. La verdad se desplegaba ante él de manera silenciosa pero poderosa, como un espejo que reflejaba la realidad sin adornos. Alonso, desde la distancia, observó con atención la reacción de su hijo. La confusión inicial dio paso a la comprensión, y la comprensión a la determinación. Javier entendió que el amor que sentía estaba teñido de ilusiones y que las decisiones que tomara a partir de ese momento requerirían prudencia, inteligencia y discernimiento. Alonso había logrado lo que se propuso, proteger a su hijo permitiéndole descubrir la verdad por sí mismo, sin imposiciones, sin confrontaciones, solo a través de la evidencia de la esencia de Blanca. Con el transcurso de las horas, Javier comenzó a reorganizar sus prioridades. La percepción que tenía de Blanca cambió, no de manera instantánea, pero sí con firmeza. La ilusión de perfección se desmoronó, reemplazada por un entendimiento más profundo de las verdaderas intenciones de la joven. Alonso percibió que su estrategia había funcionado. La revelación indirecta permitió que su hijo enfrentara la verdad con claridad, sin resentimiento ni confusión. La paciencia, la observación minuciosa y la discreción habían alcanzado su propósito. Por su parte, Blanca permaneció ajena a que su verdadera naturaleza había sido percibida. La máscara de perfección y control continuaba, pero ahora existía la certeza de que Javier no sería más vulnerable a sus estrategias. La tensión que había marcado los días anteriores comenzó a disolverse lentamente, dejando espacio para decisiones más conscientes y relaciones más auténticas dentro de la finca. Cada gesto y palabra que antes podía manipular la percepción de Javier, ahora se convertían en meros símbolos de un juego que él ya no podía ignorar. Al caer la tarde, Alonso decidió retirarse hacia la sombra de un gran árbol, donde podía contemplar la finca en silencio. La sensación era doble, alivio por haber logrado proteger a Javier y tristeza por la realidad que debía enfrentarse. Comprendió que el amor verdadero no consiste en imponer la verdad, sino en permitir que quienes amamos la descubran de manera que puedan actuar con libertad y conciencia. La esencia humana, pensó, siempre encuentra una manera de revelarse, y la responsabilidad de un padre no es controlar, sino guiar con discreción y sabiduría. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, la finca adquiría una calma serena. Los sonidos del campo se suavizaban, los animales se acomodaban, y la brisa traía consigo la sensación de cierre, de que un ciclo había culminado. Alonso respiró profundo, reconociendo la magnitud de lo que había logrado, proteger a su hijo sin destruir relaciones, mantener la armonía familiar y permitir que la verdad emergiera de manera natural. La lección que llevaba consigo era clara: la observación paciente y la acción estratégica silenciosa pueden salvar más que la confrontación directa y el conflicto abierto. El cierre emocional del bloque se centró en la reflexión de Alonso: las apariencias pueden engañar, las máscaras pueden durar días o incluso años, pero la esencia siempre se revela. Proteger a alguien requiere paciencia, observación y la capacidad de intervenir de manera estratégica. En la finca Ortega, la verdad había emergido sin necesidad de confrontación directa, y eso permitió que Javier pudiera actuar con claridad y determinación, preservando su integridad emocional y su capacidad de discernimiento. Con la noche cayendo, la finca recobró su ritmo habitual. Los trabajadores regresaron a sus hogares, los animales se acomodaron en los establos y el viento comenzó a recorrer los campos, llevando consigo los últimos rayos de luz dorada. Alonso permaneció un momento más observando el horizonte, consciente de que su misión estaba cumplida. La tensión acumulada de días de vigilancia se disolvió en un sentimiento profundo de satisfacción y tranquilidad. Había logrado lo que ningún otro podría hacer, sin revelar su identidad, sin alterar la libertad de su hijo, y sin destruir la armonía de la familia. En este desenlace, la historia deja una lección poderosa: la verdad, aunque dolorosa, es siempre la vía para proteger y preservar lo que realmente importa. La observación cuidadosa,
La paciencia estratégica y la discreción permiten enfrentar la esencia humana con eficacia y sabiduría. Alonso comprendió que su papel como protector no consistía en eliminar los desafíos, sino en proporcionar a Javier la oportunidad de descubrir la realidad por sí mismo, con claridad y fortaleza. Con el final de esta historia, la finca Ortega recobra la calma, pero la memoria de estos días intensos permanece en quienes han sido testigos de la verdad revelada. Cada gesto, cada mirada, cada decisión tomada en silencio, ha construido un camino de protección, aprendizaje y crecimiento. La experiencia demuestra que la esencia siempre se impone sobre la apariencia, y que el amor verdadero, cuando se combina con sabiduría y paciencia, tiene el poder de guiar sin controlar, de proteger sin imponer y de enseñar sin destruir. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir descubriendo secretos, emociones y reflexiones profundas, suscríbete al canal Memorias al Viento, deja tu like y activa la campana de notificaciones. Cada historia aquí no solo revela misterios, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el amor y la importancia de ver más allá de las apariencias. No te pierdas los próximos capítulos. La verdad siempre tiene nuevas capas por descubrir, y cada revelación promete transformar la manera en que percibimos lo que nos rodea.